La exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, soltó en las páginas de la jornada una bomba que debería poner en riesgo la viabilidad de Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la presidencia de la República. Martínez acusó al secretario del Trabajo, Marat Bolaños, de pedirle el 50% de la liquidación de los trabajadores de Notimex para financiar de manera ilegal la campaña de Claudia Sheinbaum. Se está hablando de 50 millones de pesos que, según los dichos de San Juana Martínez, iban a engrosar las arcas electorales de la candidata del presidente. La ley prohíbe a los candidatos recibir recursos del gobierno. La violación de este mandato establece una pena de 5 a 15 años de prisión a quien se involucre en este delito. San Juana Martínez fue elogiada y respaldada públicamente en repetidas ocasiones por el presidente López Obrador, a pesar de haberse convertido en una de las funcionarias más tóxicas de su gobierno. López Obrador la llamó extraordinaria periodista, la llamó periodista consecuente, la consideró una mujer honesta y una periodista íntegra. Apenas el 14 de abril del año pasado le externó en una mañanera su estimación y respeto. Desde su llegada a Notimex en marzo de 2019, comenzaron a trascender historias sobre la manera en que Martínez amenazaba y humillaba a sus colaboradores. En un clima de persecución, acoso y despidos injustificados, la funcionaria instaló en Notimex un régimen de terror que muy pronto fue denunciado. Uno de los directivos de la agencia reveló que Martínez le había ordenado atacar a periodistas como Dolly Esteves, Lidia Cacho, Carmen Aristegui, Marcela Turati, Julio Patán, María Scherer e Irving Pineda. Cuando ese directivo, Manuel Ortiz, se negó a hacerlo, fue despedido. En su informe anual sobre derechos humanos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó estas campañas de desprestigio contra periodistas orquestadas desde la agencia que dirigía Martínez. 10 testigos vinculados a Notimex revelaron que por órdenes de San Juana Martínez se había creado un chat llamado Avengers y a través de este se ordenó a los empleados de la agencia que crearan cuentas falsas de Twitter para desatar campañas contra los críticos del gobierno, y en especial contra los críticos de San Juana. Entre las víctimas de la funcionaria estaban quienes habían puesto en aprietos al presidente durante las mañaneras. Todos atestiguamos, y muchos periodistas sufrimos, el impacto de esas campañas cargadas de insultos, de injurias, de amenazas. Según la organización Artículo 19, dichos ataques pusieron en riesgo a los periodistas. El mismo clima se vivía al mismo tiempo dentro de la agencia. Martínez instaló cámaras para vigilar a los trabajadores. Trató de intervenir el celular de una de estas, a la que acusó de haber subido un video que mostraba que, pese a la huelga que estalló a principios de 2020 y que fue reconocida por autoridades federales, la directora había instalado una sede alterna para que la agencia siguiera trabajando de manera ilegal. No solo eso, las cuentas de varios, según artículo 19, fueron hackeadas para extraer de estas imágenes personales. Signal Lab demostró que Martínez empleaba la agencia para dirimir rencillas personales. Recopiló capturas de pantalla en las que se impartían las órdenes de dar cariño a los críticos. San Juana Martínez empleó Notimex incluso para atacar a miembros de la 4T con los que no simpatizaba. A pesar de que la huelga de los trabajadores había sido declarada existente, Martínez siguió cobrando un salario de más de 100,000 pesos mensuales y siguió ejerciendo con absoluta opacidad un presupuesto de miles de millones de pesos que por ley debía estar congelado. Al mismo tiempo, con mentiras, trampas e infundios, sostuvo una campaña de linchamiento y acoso judicial contra los miembros del sindicato en huelga. López Obrador la sostuvo y respaldó a lo largo del sexenio. Frente a cada prueba y frente a cada acusación, la llamó íntegra, honesta, consecuente, extraordinaria. Hoy niega que a esa persona íntegra, honesta, consecuente, extraordinaria, funcionarios de su gobierno le hayan exigido 50 millones de pesos de las liquidaciones de Notimex a fin de financiar de manera ilegal la campaña de Sheinbaum. La propia Claudia Sheinbaum no tardó en tachar de falsas las acusaciones de Martínez. La manera en la que los miembros de esta mafia se solaparon durante todo el sexenio y la manera en la que hoy se están enfrentando no hace sino confirmar la existencia de un régimen de abuso, de ilegalidad, de corrupción. Un régimen que tiene las caras de Martínez, de Sheinbaum y de López Obrador.